ernestomiami.com. En Cuba, marchar no es caminar, no es unirse a un reclamo cívico, no es decisión propia, no es impulso, es obediencia. Desde los primeros días de enero de 1959, las marchas acompañaron el júbilo popular por la huida de Batista y la promesa, que como sabemos hoy, promesa vacía, de una democracia restaurada. Pero con el paso del tiempo ese entusiasmo se evaporó, las marchas dejaron de ser celebraciones, se adaptaron a la nueva ortodoxia, pasaron a ser, y siguen siendo hoy en día, escenografías del poder. Una coreografía diseñada para fingir unidad, para mostrar una y otra vez que el pueblo está alineado, disciplinado, entregado. No importa la fecha, siempre hay un motivo para marchar, aunque falte la fe, aunque haya mucho cansancio. La marcha no es la voz del pueblo, es su proscenio teatral. Es un decorado humano que el régimen necesita para sostener su relato. Donde debería haber críticas, pues entonces hay gritos. Donde debería haber libertad, hay consignas. Lo único que llega siempre, sin retraso, es la orden. Hay que estar, hay que gritar. Porque en Cuba la ausencia se nota y además la ausencia se paga. Este video nace de una pregunta que muchos nos hacemos. ¿Cómo logró el régimen durante más de 6 décadas montar esta ficción masiva de consenso? ¿Cómo convirtió la presencia física en firma obligatoria de lealtad? ¿Cómo redujo al individuo a una pancarta viviente, a una sombra obediente, a un figurante en una marcha que no reclama absolutamente nada? Y sobre todo analizaré como ejemplo, la última marcha del 1 de mayo, que ha dejado aturdidos a unos, confundidos a otros y ofuscados a muchos. Lo repito porque es clave y lo veremos con más profundidad. La marcha es mucho más que un desfile. Es una tecnología del poder, un ritual donde se enseña a obedecer con el cuerpo en acción, en la acción de sumisión. No importa lo que se piense, importa que se parezca a lo que se espera. Y así el poder no solo gobierna, se exhibe, se celebra, se autopremia con bombos y platillos, con banderas, con coros, con canciones repetidas y por supuesto todo eso a pasito de conga. Para entender esto no basta contar cuántos marchan. Tenemos que sacudirnos la imagen que ellos quieren imponernos y adentrarnos en el verdadero lenguaje del ritual, su ética, su estética, su simbología, su carga emocional. Por eso, para este análisis quiero apoyarme en la antropología política para entender la marcha como drama colectivo, como rito. Quiero que desempolvemos la estética del poder que revela cómo los símbolos, los cantos, los colores no son un mero decorado, son herramientas de adoctrinamiento. Y cómo no, hurgar en la teoría crítica del control que recuerda que incluso cuando todos aplauden, no todo el mundo cree. No te estoy invitando a un análisis de eventos, eso es facilista. Quiero que tracemos juntos el mapa del poder que se disfraza de multitud y cómo la obediencia de un pueblo se va cocinando bajo el sol de la Plaza de la Revolución. Un platillo que parece rutina, pero realmente es supervivencia. Si nos ponemos a contar cuántas marchas ha organizado el régimen cubano, si recopilamos las fechas, las listas de consignas, este video sería más largo que una película rusa. Me gustaría invitarte a asistir al parto simbólico de esa obediencia colectiva que ha sobrevivido más de 6 décadas de simulacro. ¿Cómo millones aprendieron a gritar lo que no sienten, a caminar en fila sabiendo que al llegar a su casa no tienen ni agua para bañarse, ni comida, y con suerte le llegó la luz? Y tratar entonces de entender cómo alguien puede levantar un cartel, aunque no crea en la revolución y aunque no crea en sus promesas. La clave no está en la política, sino en la pedagogía del poder. No se trata de convencer, sino de adiestrar.
Y para eso la marcha no se improvisa, se fabrica, se ensaya, se coreografía. Eso es algo que desde fuera no se entiende bien. Muchos en el mundo creen que el cubano que marcha lo hace como ellos, por una decisión propia, por convicción, como cuando se protesta por una causa feminista o contra un político de turno. Desde Lenin, el socialismo real entendió que la masa no debía pensar, debía moverse al ritmo del partido. El castrismo tomó esa ideología y la tropicalizó. Fidel no solo mandaba, necesitaba verse seguido, celebrado. La marcha se convirtió en el diploma colectivo del revolucionario obediente. Antonio Gramsci ya lo sabía. El poder no necesita tanques, pero necesita símbolos. Y en Cuba la hegemonía no se discute. Lo que se hace es que se desfila. Pero más allá de la política está el rito. Como lo explicaron Turner y Gertz, el ritual no refleja a la sociedad, la impone. En Cuba, la marcha funciona como una misa laica del castrismo, donde el yo desaparece y se reafirma el dogma. Quien duda, quien calla, quien no repite, entonces rompe el hechizo. Y ese hechizo no se limita a las palabras, está en el espacio. La Plaza de la Revolución no es una plaza, es un altar. No se cruza, se desfila. Todo está diseñado para grabar la imagen del pueblo obediente. En Cuba quien no marcha no existe. Y si existe, pues incomoda. Esa escenografía viene cargada. Groys and Buck Marx lo llamaron estética totalitaria. No se trata de informar, sino de inundar los sentidos. La gigantografía, los colores, las canciones, todo sirve para emocionar, no para razonar. La consigna no se reflexiona, se grita, la masa no se convence, se moviliza. Y esta estética se vuelve herramienta de control emocional. Pero el régimen sabe que no todos creen y no le importa. James C. Scott lo dijo claro, el poder no necesita creyentes, necesita gente que sepa cuándo fingir. En Cuba no basta con callar, hay que estar, levantar la mano, salir en la foto, porque la revolución no solo te quiere sumiso, te quiere visible. Y ahí está el último engranaje, la vigilancia difusa, la lista que se pasa, el vecino que anota, el jefe que pregunta. No siempre hay castigo, pero sí hay consecuencias. Por eso muchos marchan como quien cumple con un uniforme que ya no les queda. No lo hacen por fe, sino por pura estrategia de supervivencia. Y en ese teatro de obediencia, el régimen ha logrado lo que pocos, no convencer, sino domesticar. No necesita fe, no necesita forma. Lo que importa no es lo que piensas, sino que estés, que aplaudas, que repitas. Y mientras lo hagas, la ficción del consenso sigue entonces en pie. Todo el mundo sabe que en Cuba las marchas no nacen del pueblo, nacen del manual, de una doctrina que mezcla marxismo-leninismo con nacionalismo caribeño y esta mística fidelista. Desde el principio, Castro entendió que el socialismo necesitaba más que autoridad, necesitaba espectáculo. No bastaba con mandar, había que demostrar que el pueblo obedecía, y obedecía además feliz. No recuerdo si fue antes que anochezca, pero en algún momento Reinaldo Arena dijo aquello de que la diferencia entre el sistema comunista y el capitalista es que aunque los dos nos den una patada por el culo, en el comunista te la dan y tienes que aplaudir, y en el capitalista te la dan y uno al menos puede gritar. Algo así decía la frase. Por eso, el socialismo necesita la marcha como ritual de validación del poder. No es el pueblo expresándose, sino el pueblo representando, coreografiando, dirigido como un coro revolucionario. No importa si es fervor real, eso no importa. Lo importante es que parezca que el fervor es real. Como decía Gramsci, el poder no se impone solo con la fuerza, sino con símbolos. En Cuba esos símbolos tienen cuerpo presente, tienen voz, tienen pancarta y además saben desfilar. Pero ¿para qué sirven realmente estas marchas? Más allá de la propaganda de unidad y patriotismo, funcionan como herramientas de multifunción. Reafirman una supuesta cohesión nacional frente a cualquier enemigo interno o externo, real
o inventado. Fusionan partido, Estado y pueblo en una sola imagen donde quien no marcha no pertenece. Sirven también para entrenar la obediencia. No se trata de pensar, sino de repetir. Y por eso maquillan la crisis. Más bien las crisis, la económica, la cultural, la personal, la política. Al borrar al individuo ya no hay problemas reales. Solo un pueblo alegre que refrenda con su presencia al gobierno y por supuesto al máximo líder. Y ahí están las cámaras. Las cámaras captan lo que conviene. Una postal de orden que disimula la escasez y el cansancio. Nada de esto es original. Cuba calcó el modelo soviético, fechas sagradas, multitudes uniformadas, ritual. Eso de la dictadura del proletariado es un cuento chino. El proletariado y todos los demás tienen que rendir pleitesías al PCC. Quien se legitima y organiza estos desfiles es el partido. El que llama, el que orienta, el que reparte las consignas y castiga en caso de que no vayas y te presentes. También tomó prestado del maoísmo el uso de la masa contra el disidente, pero le añadió algo muy cubano. Le añadió ritmo, color, camisetas tropicales, no para aliviar el control, sino para camuflarlo con alegría, porque el que baila, aunque lo obliguen, parece feliz. Nada de esto es exclusivamente cubano. El molde ya existía. La Unión Soviética lo perfeccionó con sus desfiles del 1 de mayo en la Plaza Roja, donde los misiles y los obreros marchaban al paso. En China, Mao usó la masa, no solo para aplaudir, sino para aplastar disidentes en plena calle con la revolución cultural. Y en Corea del Norte la marcha se ha convertido en una especie de arte marcial que sincroniza el pasito este que ellos dan cuando marchan, donde el error además allí te puede costar la vida. Cuba lo aprendió todo, pero le añadió ritmo, le añadió la rumba ideológica, tropicalizó la opresión, la pintó de colores patrios, pero en el fondo es lo mismo, la masa humana como escudo y como espada del poder. Y cuando la marcha deja de ser herramienta, se convierte entonces en arma. En 1980, con la Marcha del Pueblo Combatiente, se fabricó la imagen del pueblo guerrero. En los desfiles del 1 de mayo, año tras año, se repite el mantra: unidad, lealtad, resistencia. Pero durante el éxodo del Mariel, la marcha mostró su rostro más brutal. Se convirtió en una marcha de linchamiento público. Turbas organizadas con piedras y huevos, convertidas en una especie de ejército del odio. Entonces, ¿para qué sirve todo este despliegue y derroche económico? Pues para reafirmar la unidad nacional y marcar y remarcar la soberanía, sobre todo de Estados Unidos. Sirven además para legitimar el poder y el monopolio en la vida de la isla del Partido Comunista de Cuba. Sirven las marchas estas como pedagogía ideológica y control simbólico, aquello de que el hábito hace al monje. Cada marcha es una lección de obediencia donde el que marcha internaliza, lo quiera o no, las consignas, la iconografía de los líderes vivos y muertos, reafirma la narrativa oficial, internaliza los valores revolucionarios y sobre todo a través de los gritos y la cumbancha, neutraliza cualquier atisbo de pensamiento crítico para unirse a ese hormiguero revolucionario. La lección es clara. La marcha no es un desfile, es un aviso, una forma de decir: aquí estamos. Y si tú no estás, deberías estar. Porque en Cuba no marchar no es quedarte en casa, es exponerte, romper la fila y salirte del compás de la conga. Es convertirse de pronto en alguien visible por lo que calla. Y eso el poder no lo tolera. Eso para ello es traición. Tú puedes ayudar al crecimiento y permanencia de este canal. 1. Puedes dar un like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. 2. Puedes dar una pequeña donación en el botón de super gracias. 3. Puedes entrar en nuestra tienda y comprar algún producto que te guste. Muchísimas gracias por ser parte de esta experiencia. En Cuba nadie se levanta de pronto con fervor revolucionario, así saliéndole del alma. Las marchas no nacen de ningún deseo, nacen de una orden. Son tareas, son mandatos, escenas ensayadas de un libreto que no cambia desde hace más de medio siglo. Para el que mira
desde fuera pueden parecer una especie de entusiasmo popular. Parecen un carnaval de alegría política, pero en realidad son una maquinaria vertical de control donde cada grito, cada paso y cada rostro han sido decididos mucho antes de llegar a la plaza. Los exiliados, cada vez que se anuncia una de estas marchas pensamos, vamos a ver si el pueblo va a responder. Ahora sí que no va a ir nadie. Con estos apagones, con las carencias, con estos calores, nadie se va a presentar. Y luego sucede la marcha. Se llena aquello de gente y en un franco estado de desesperación, frustración, desconocimiento del aparato político, pasamos de la esperanza de que la marcha mostrará el real descontento al desencanto mordaz. Una partida de carneros, borregos, cada pueblo tiene lo que se merece. Pero claro, si entendiéramos los mecanismos, comprenderemos que cuando se anuncia una marcha, sin que importe mucho el estado de depauperación social que exista, el PSC ya tiene asegurada una cifra de asistentes aproximada. Ya lo advertía Sun Tzu en El arte de la guerra. No conocer al enemigo es sucumbir en la batalla. Toda marcha comienza en la cúpula del Partido Comunista, donde se define la fecha, el motivo y el mensaje. Dónde, cuándo y por qué. A partir de ahí, la orden baja como una lava caliente, hirviente. La Central de Trabajadores de Cuba y sus sindicatos controlados activan a la masa laboral estatal, que en Cuba es prácticamente todo el país, desde los médicos hasta los maestros, desde oficinistas hasta porteros. Todos van, no por convicción, sino porque su salario y su tranquilidad dependen de estar allí. Y como dice el dicho, el que paga, manda. En los barrios, los CDR activan su función de celadores. Citan, anotan, informan. No hay anonimato. Sé que hoy en día no tienen la fuerza de antes, pero aún así siempre habrá quien todavía cree y quien aún por las características de su trabajo no quiere marcarse. Si no apareces, alguien tomará nota. Están además la Federación de Mujeres Cubanas. La UJC moviliza a sectores específicos, donde la presión emocional suele funcionar mejor. Jóvenes, estudiantes, las mujeres, las escuelas y los centros de trabajo se convierten en nodos de ejecución. Allí se entregan las órdenes, la orden de marchar, como si fueran parte de sus funciones laborales. Y de hecho lo son. Como en Cuba la sociedad civil no existe, las organizaciones oficialistas pueden hacer con tus hijos lo que les plazca, y si dicen a marchar el sábado, ahí estarán. Y ningún padre se atreve a protestar. Nada queda al azar, señores. Las rutas y los puntos de encuentro están preasignados. Los de la salud por aquí, los de la educación por allá, los campesinos por allá por el fondo. Cada sector tiene su carril, su fila, su función. El transporte lo provee el Estado, guaguas, camiones, hasta tractores si hace falta. No importa si quieres ir o no quieres ir. Lo importante es que llenes la cifra. Al final lo que cuenta es el bulto, la masa, la foto esta aérea, que parezca que hay multitudes. Las pancartas además vienen hechas. Las camisetas, las gorritas distribuidas, las consignas redactadas con anticipación. La creatividad individual está prohibida. Todo debe parecer uniforme, debe parecer orgánico, espontáneo. Y todo debe ser exactamente igual que el año anterior. Porque la revolución no admite rupturas. Solo continuidad eterna. Martí, Fidel, Raúl y ahora Canel. El mensaje muy claro. La revolución comenzó con el grito de Yara, y es además indestructible, porque la marcha no es un acto político, es un espectáculo, y el régimen es su principal espectador. Al mismo tiempo, hay vigilancia. Se activan jefes de bloque para coordinar, para vigilar. Se pasa lista por centro laboral, por escuela, por cuadra. Se reporta, se firma, se fichan las ausencias. No estar en la marcha es ponerte una diana en el pecho. Y aunque la propaganda diga que todo esto es voluntario, la estructura es la de una amenaza muy astuta.
No te van a dar garrote vil por no ir, pero faltar puede costarte un ascenso, una beca o ese viajecito que llevas meses esperando. En la universidad, la asistencia cuenta como parte de tu expediente ideológico. En el barrio, el silencio se convierte en señal de desafección y en Cuba todo se registra, todo se recuerda y el que no esté integrado o al menos parezca integrado no puede subir en la escala social. Por eso, tantos marchan sin creer, porque no hacerlo es arriesgarse, es quedar marcado, es perder algunos beneficios. Marchar en muchos casos es fingir para evitar problemas y el cuerpo asiste, aunque el alma esté lejos, esté en otro sitio. Ahora bien, no todo se impone con miedo, también hay premios. Hay diplomas de militancia ejemplar, menciones en la asamblea, te pueden dar hasta un módulo de aseo o una manita de plátano. Esto ha ido cambiando mucho con los años y el mismo sistema se ha ido quedando sin armas para sobornar al pueblo. Pero para quienes hemos vivido lo suficiente, debemos recordar que acciones como no ir a una marcha del 1 de mayo te podía costar la posibilidad de comprar un refrigerador o un ventilador o incluso perder en una reunión el apartamento de microbrigada por el cual habías trabajado años y años. Así que la obediencia se premia, se monetiza, se convierte en una especie de capital político. No se marcha necesariamente por convicción, se marcha yo creo que por estrategia. Y detrás de todo esto está la pupila insomne de la seguridad del Estado. Sus agentes no desfilan, pero vigilan, supervisan la logística, controlan las calles, evalúan la conducta. Si hay un cartel sospechoso, una cámara que no está autorizada, un periodista que pregunta cosas raras, ahí mismo intervienen o van tomando nota. Si se fijan, en toda marcha cubana hay cordones a los lados de vigilancia. Cumplen varias funciones. Por un lado, evitan que las personas se fuguen. Una vez que entran en ese embudo humano, no pueden salirse de la marcha por las calles aledañas. Y ahí está el cordón de segurosos para tapar la fuga. Y por otro lado, están al tanto de cualquier manifestación contraria a las planteadas por el partido. Inmediatamente actuarán. Como aquel hombre, no sé si te recuerdan, que en el 1 de mayo se apareció con una bandera americana. Y si la marcha es de repudio, cosa que ha pasado muchas veces, la cosa se pone fea, se pone peor. Entonces llegan las turbas organizadas, gritan, escupen, golpean, y la policía está ahí, no para impedirlo, sino para garantizar que el odio fluya. La marcha en Cuba es muchas cosas, pero de espontánea no tiene absolutamente nada. Es un engranaje aceitado hasta el último detalle. El objetivo de esta coreografía es producir una imagen desde la altura. La cámara captura un mosaico perfecto de cuerpos ordenados, símbolos repetidos, gritos sincronizados. Es un espectáculo de consenso cuidadosamente construido para ocultar cualquier disidencia, cualquier apatía, para ocultar el miedo. Es una escena cuidadosamente montada para que el mundo vea un pueblo obediente, incluso aunque ya no crea. Una marcha cubana no se entiende solo por cuántos van o qué dicen. Se entienden por cómo se ve, cómo suena, qué provoca. Es un ritual donde nada está puesto por gusto, ni los colores, ni los gritos, ni la música. Todo, absolutamente todo tiene un propósito. Es un guión dramatizado, un escenario en el que se representa la fidelidad, la unidad, la entrega. Y como en todo buen teatro, los actores deben decir su parlamento, aunque no crean absolutamente una palabra. El pensamiento crítico no tiene cabida en esa representación. Lo que sí tiene lugar es el eco de las consignas, repeticiones hasta la extenuación. Lo que tu cerebro piensa no importa. La boca debe gritar, debe articularse, decir patria o muerte. ¿Pero qué es patria? Ellos son patria. Así que es conmigo o contra mí. Y en el periodo especial Castro lo actualizó cuando el bloque socialista de Europa del Este se derrumba y lanzó sin mucha creatividad aquello de socialismo o muerte. Otra amenaza para quienes piensan diferente. Y
por supuesto, no faltan las consignas más rumberas, esas que suenan a coro de comparsa y obediencia. Fidel, seguro, a los Yankees dale duro. Y luego de la muerte del susodicho, había que hacerle una actualización al sistema operativo y de ahí vino aquella de somos continuidad. Porque los líderes pasan, pero el guión sigue siendo el mismo. No hay margen para preguntas incómodas ni para el pensamiento propio. El pueblo está allí para obedecer, aunque no quiera. Esas frases no se diseñan para convencer a nadie, sino para llenar los espacios vacíos de la mente. El silencio es peligrosísimo porque da lugar al pensamiento. Y para que no pienses, para que no preguntes, para que la repetición reemplace la reflexión, gritar se convierte en la prueba de que sigues dentro, aunque estés pensando en irte o en la próxima recarga de tu celular. La imagen es y debe ser una imagen construida con precisión militar. En ella ondean las dos banderas que deben parecer una, la bandera cubana y las banderas rojas, superpuestas, fundidas, porque en este relato no hay patria sin partido ni pueblo sin líder. Cuba es y no puede ser otra cosa que una sociedad socialista. Ese es el mensaje. Y los rostros, por supuesto, los mismos. Castro, siempre en el centro. El de Guevara, como el mártir eterno. Camilo, como eco de la inocencia revolucionaria perdida. Ya esta gente no son hombres, son tótems, ídolos de un panteón político al que hay que estar rindiendo tributo y sacrificio. Y cuando digo sacrificio no me refiero a esfuerzo, sino al sacrificio bíblico. A través de estos símbolos se busca que el pueblo expíe culpas, se reconcilie con sus dioses revolucionarios para lavar sus pecados y entregarse con obediencia divina a aquellos que son sus redentores. Los colores no son decoración ni son escogidos así azarosamente. El rojo no es un color, es una advertencia. Es la sangre que ya se dio y la que si hace falta se reclamará. El rojo que los une al comunismo. El azul, el blanco, el rojo de la bandera cubana, mezclados con el verde olivo de la guerrilla. Así construyen una paleta emocional donde cada tono está cargado de memoria histórica, de obligación, de historia oficial. Todos visten igual, portan el mismo cartelito, marchan al mismo ritmo. En Cuba, históricamente, la diferencia siempre se percibe como sospecha y la sospecha allí se castiga. Una marcha sin música no funciona, y menos en Cuba, donde la música es parte del ADN nacional. La emoción necesita banda sonora y el régimen lo sabe. Por eso suena la bayamesa, el himno del 26 de julio, Hasta siempre comandante, la Internacional Comunista. Eso siempre fue condimentado además con algunas composiciones más contemporáneas y con la sonoridad del momento. En un tiempo podía ser Yo me quedo, amo esta isla de Pablo Milanés o Silvio Rodríguez con El Mayor, canción urgente para Nicaragua, Pequeña serenata diurna. En fin, que entre ellos dos se puede hacer un compendio de horas de canciones poéticas, defensoras y obedientes, donde se protestaba contra lo que pasaba afuera y llenas de, por supuesto, de alabanzas a un sistema déspota. Lo que sí es claro es que el pueblo está dispuesto a hundirse en el mar y en cuanto pudo unir dos maderos con una cámara, se fueron del país a pasto. Hoy en día, el menú es menos poético. Reflejo también de la destrucción musical y literaria del país, y ahora Silvio y Pablo son sustituidos por Buena Fe y Raúl Torres, e incluso ya veremos canciones patrióticas al mejor estilo repartero. Pero no se trata solo de canciones, son recuerdos musicalizados, inyectados a la masa para activar el músculo sentimental, donde se narran victorias y epopeyas que nunca ocurrieron. Durante la marcha los altavoces no dan tregua, gritan desde temprano, aplastan el silencio, porque como dije, donde hay silencio puede haber duda, y dudar en la lógica del poder es traición. A veces el tono puede ser heroico, otro festivo, depende de lo que se quiera mostrar, pero siempre se busca lo mismo, una emoción colectiva, un carnaval que cubra el vacío ideológico, que el ritmo sustituya al argumento, que el tambor acalle toda la razón. Y así cada grupo tiene su sitio, los médicos con sus batas, los estudiantes con sus uniformes, los militares
los pulovitos y las gorritas, los artistas con su pancarta diseñada en la UNIAC, todo dispuesto como una maqueta del país feliz que nunca fue. Desde la altura, porque siempre hay alturas, la altura de la tribuna, de la plaza, donde los mandamás y los que viven bien disfrutan su propio autoengaño, las pancartas alineadas, las franjas de color perfectamente distribuidas. La marcha se transforma así en una especie de pastiche humano donde no hay margen al error. Un error arruina la imagen. Y en ese teatro la imagen es sagrada. Y desde la tribuna, frente a las cámaras, van marchando así cronometrados. Todo debe fluir como si fuera natural, como si fuera cierto. En los últimos años, las redes sociales se han convertido también en espejo distorsionado de esta obediencia. El régimen lo sabe y lo usa. Obliga a las instituciones, centros de trabajo, hasta a los ciudadanos a subir fotos de la marcha, a publicar los hashtags revolucionarios, a posar felices para un teatro digital. Quien no publica, sospechoso. Quien no comparte, desleal. La vigilancia ya no solo está en la plaza, ahora también está en los muros de Facebook y de Instagram. El ritual se va adaptando. Ya no basta con marchar, hay que parecer feliz también online. La consigna se digitaliza, el aplauso se mide ahora en likes y la sumisión se mide en engagement. ¿Qué mensaje manda realmente la marcha? Primero, legitimar. Mostrar que el pueblo está, que no falta, que está ahí porque quiere y no solo porque es importante. El acto de presencia es vital. Segundo, reforzar una identidad homogénea. El que marcha pertenece, el que no se desmarca. Tercero, adoctrinar. Con estética, con música, con lemas, con una coreografía, se inculca toda esta visión cerrada. La revolución es el bien y cualquier crítica a la revolución, el mal. Cuarto, disuadir. Porque ver a miles marchando da miedo. Disuade al que duda, al que piensa, al que quiere apartarse de todo aquello. En fin, la marcha educa, vigila, asusta y finge. Todo eso al mismo tiempo. Durante décadas, el régimen cubano ha repetido que las marchas son expresiones puras del amor del pueblo a su revolución, que no hay orden, ni presión, ni obligación, que solo hay fervor, solo hay entrega, solo hay unidad. Incluso muchos exiliados caen en esa trampa cuando esperan que convoquen a un 1 de mayo y el pueblo en protesta no acudirá. Y ese, repito, es un error garrafal, como demostraré en breve comentando el desfile del 1 de mayo de este año. Cada vez que se hace una marcha, el número de participantes está fríamente calculado. El apagón, el hambre, la falta de transporte, de medicina y lo más importante, la falta de futuro, todo eso está calculado dentro de la convocatoria. La verdad, como casi todo en Cuba, está en otra parte. Pero las marchas tienen también sus generaciones y tienen también su historia. Hubo una época, y sí la hubo increíblemente, en que muchas personas marchaban con el pecho erguido, con el corazón encendido. Eran los años 60 y 70, cuando todo parecía posible. Solo hay que ver la llegada de los barbudos, las grandes multitudes frente al Palacio Presidencial para ver, basta ver las fotos del 1 de mayo de 1959 y cuando los alfabetizadores llegaron a rendirle cuentas al máximo líder en diciembre de 1961, declarando a Cuba falsamente, pero bueno, eso que importa ahora, territorio libre de analfabetismo. Aquella generación se tragó la píldora azul como en la película de Matrix. No querían ver, querían vivir encapsulados en una burbuja revolucionaria de promesas eternas, tragándose con cada píldora azul, cada mentira y cada embuste. Al punto que llegaron a creerse que antes de la revolución no existía nada. La historia se borró, sus propias historias, la de ellos, se borraron. Comenzaron las promesas de las tierras para todos, la medicina gratuita, la educación gratuita, el socialismo justo, y nadie miraba la fecha de caducidad de aquellas promesas. Muchos de aquella generación marchaba
porque se creían la farsa y la argucia, porque el enemigo parecía real y la victoria cercana, y porque ese bueno de Fidel en la tribuna hablaba y prometía un futuro que era too good to be true, demasiado bueno para ser verdad. Para muchos, aquellas marchas eran un acto sagrado, no eran impostura, sino era un acto de comunión. Se marchaba para ser parte de algo más grande, más justo, más nuevo. Y aunque hoy resulte difícil creerlo, hubo una generación que sintió orgullo de marchar. Los 80 fueron la graduación de los actos de repudio que los llevaron a la máxima potencia, como vimos en la serie que dediqué a la Embajada del Perú, y veremos con más profundidad en una próxima serie sobre el éxodo del Mariel. Pero el tiempo pasa y con el tiempo vino el periodo especial y con él la escasez, la frustración, el apagón, la hambruna y el cinismo. A partir de los años 90, la marcha dejó de ser creencia y se volvió trámite, se volvió rutina, algo que se hace porque toca, como firmar la asistencia o llenar un papel. Se hace porque no hacerla tiene un precio y el cubano, curtido en la mentira y la doble moral, saca cuentas y dice, hago acto de presencia y punto. Como dije, el costo de no ir podía ser un viajecito por el trabajo al que no irás, el ascenso en tu carrera, la beca para que estudie tu hijo, marcarte negativamente en el CDR, la mirada acusatoria del secretario del partido o del sindicato. Marchar se volvió parte de un código no escrito de supervivencia. Algunos intentaban irse por la tangente, ir a la marcha, llegar tarde, ir cuando pasaran lista y te ibas escabullendo hasta escapar de la multitud, asistir, pero sin entusiasmo. Así nació una forma de obediencia sorda que cumples para evitar el castigo, pero tan descreído que te avergüenzas de estar ahí. Te avergüenzas incluso de ti mismo. Es la obediencia performativa que describió James C. Scott, la obediencia del que finge para sobrevivir. Con el desgaste vino también el humor, porque en Cuba incluso el miedo se disfraza de chiste. En 1928, Jorge Mañá escribió sobre esto en un texto titulado Indagación del choteo. Así que las consignas empezaron a retorcerse en los barrios. Patria o muerte se convirtió en patria o suerte. La conquista aquella de pa' lo que sea, Fidel, pa' lo que sea, se convirtió en pan aunque sea, Fidel, pan aunque sea. Los carteles con mensajes revolucionarios comenzaron a ser respondidos. Por ejemplo, aquel de Fidel, estamos contigo, le escribían al lado muy bravos. Los versos de Martí se cogían para el relajo y los zapaticos de Rosa se convirtieron en las chancleticas de Rosa. Pioneros por el comunismo, seremos como el Che continuaba con el susurro de asmáticos. Y entre otros muchos, la valla frente a la Oficina de Intereses de los Estados Unidos que decía, señores imperialistas, no les tenemos ningún miedo, a lo que se le agregaba, pero les tenemos tremenda envidia. La gente inventó formas de hablar sin hablar. Se afiló el doble sentido, se cultivó la ironía. La misma chusmería que la revolución cultivó empezaba a volverse contra ella. En el barrio, en la cola, en la guagua se decían cosas que todo el mundo entendía. Se inventó un metalenguaje y ser gusano dejó de ser una ofensa para convertirse en sinónimo de alguien que siempre tuvo ideas políticas muy claras. Se creó un lenguaje paralelo donde la crítica era un guiño, una broma, una risita bajita, una clave de supervivencia. Esa burla no derriba el sistema, pero lo vacía de sentido. Castro, desde los primeros días, odiaba el humor, porque el humor lo ponía en ridículo. Así que muchos seguían marchando. Sí, lo seguían haciendo, pero se marchaba sin convicción. Y cuando la fe revolucionaria se va, lo que queda es teatro, como diría la Lupe, puro teatro. La experiencia no es igual para todos. Un joven nacido
en el año 2000 no siente lo mismo que un obrero de los años 60 y 70. Los de La Habana, vigilados por todos lados, sienten más presión que los de un pueblito perdido en el monte. Un cuentapropista puede ausentarse sin un costo muy alto. Un médico del Estado no, la tiene mucho más dura. Y por supuesto, no es lo mismo marchar en 1965 que hacerlo en el 2025, cuando ya todo parece un déjà vu. Cuando el mismo cartel se repite desde hace 66 años. La edad, el lugar, el trabajo, el momento histórico, todo eso moldea cómo se vive una marcha. Pero el patrón general es claro. Con los años, la emoción se apaga y el ritual se enfría. La marcha sigue ahí, pero cada año va perdiendo gente y va perdiendo propósito. Pero hay un daño más profundo y más silencioso, el que se cuela así entre las generaciones nacidas dentro del ritual. Los niños cubanos no solo crecen sin opciones económicas y políticas, sino también sin opciones simbólicas. Desde la escuela primaria se les enseña que marchar no es una decisión, sino una virtud. Desfilar con su uniforme escolar, gritar consignas antes de entender ni siquiera su significado, levantar el brazo como reflejo condicionado. Así se forma al ciudadano obediente desde la infancia. La función hacia el órgano. El niño aprende a repetir antes de pensar, a simular antes de elegir. La marcha no los moviliza, la marcha los domestica. Y lo que debería ser una niñez llena de preguntas se convierte en una coreografía ensayada para agradar al poder. Ya hace mucho que marchar dejó de ser un acto político para convertirse en una obligación social que ayuda al sistema a mandar un mensaje de unidad. Pero es un mensaje vacío. Y así llegamos al 1 de mayo de este año, del 2025, con un país apagado varias veces, con una crisis de 3 pares, en medio del hambre, de los alumbrones y un mapa económico que conduce a la miseria. Imponen otra marcha del 1 de mayo que muchos no logran entender. Se hace la gente maromas mentales, contorsiones lógicas, autoengaños para convencerse de que lo que ven no puede ser real. Pero si yo no conozco a nadie que haya ido a la marcha, me dicen. Y están también los que con cierta rabia repiten ofuscado que si los cubanos son carneros, que si ese pueblo es un pueblo de hipócritas, que si van como ovejas a la plaza y desde allí mismo mandan mensajes pidiendo remesas y pidiendo que les recarguen el teléfono a sus familiares en el exilio. Y por supuesto, no faltan los entusiastas del régimen, esos que me escriben desde sus trincheras digitales. Habla ahora, Ernesto. Mira cómo apoyamos la revolución. Mira cuánto salimos el 1 de mayo, bla, 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 bla. Pero creo que nos estamos equivocando al analizar todo esto con tanta visceralidad, tanto desdén, sin detenernos a pensar lo que hay realmente detrás. Señores, se nos olvida que no se está en el poder 66 años sin entender bien qué se hace para mantenerse en el poder. Ya sabemos que ahí estaba el show armado. Las cámaras del régimen se encargaban de transmitir al mundo su gran espectáculo, su espectáculo favorito. Multitudes compactas, banderas agitadas, carteles con lemas eternos y una plaza de la revolución convertida en escenario de obediencia masiva. A simple vista, aquello parece una fiesta. Pero hay que tener la astucia para mirar más de cerca. Porque lo que se celebra ahí no es el Día del Trabajador, ni el Día de la Dignidad Obrera, ni la llamada justicia social. Lo que en realidad se estaba celebrando en Cuba ese día es el miedo. Nadie en su sano juicio podría considerar voluntario un desfile al que te empujan bajo amenaza. Como analizamos antes, la maquinaria de presión empieza semanas antes. Los directores de empresas, los burócratas de los sindicatos, los jefes de recursos humanos, el secretario del Partido Comunista, el de la UJC, todos repiten el mismo guión. Hay que firmar la asistencia. Y si no firmas, ya sabes
que algo te esperará. Y lo mismo ocurre en las escuelas. A los estudiantes se les advierte que ausentarse tiene consecuencias académicas. Es decir, es un gran chantaje. Todos lo sabemos, todos lo vivimos. Pero muchos creen que ahora la cosa es distinta. ¿Por qué? ¿Qué ha cambiado realmente? El sistema sigue siendo el mismo, un aparato sin escrúpulos, dispuesto a todo con tal de sobrevivir. Y el pueblo sometido al mismo miedo y al mismo silencio que vivimos todos cuando vivíamos allí. Un miedo tan profundo, tan cotidiano, que ya ni siquiera lo nombramos. Ese miedo ha dejado de doler y se ha vuelto una costumbre, un paisaje, se ha vuelto el ADN del cubano, en hábito, en una forma deformada de ser, lo que llamamos daño antropológico, cuando el miedo deja de doler y empieza a definirse en la persona, en sí mismo, en ti. Y claro, desde afuera, muchos que ahora saben lo que es la libertad y aprecian su valor, le exigen a los familiares y amigos una valentía que muchos no tuvimos cuando vivíamos bajo ese mismo sistema. Y ojo, esto no es una excusa ni una justificación. No estoy diciendo, ay, pobrecito, los entiendo. No se trata de eso. Solo digo que si vamos a pensar con honestidad, hay que reconocer que aquellos están tan atrapados como lo estuvimos todos en algún momento. Y a diferencia de nosotros, ellos nunca han probado el sabor de la libertad. No saben qué es. No todos son ferreros navarros, no todos están hechos para el sacrificio, no todos están dispuestos a sacrificarse. La mayoría, y esto duele admitirlo, tendemos a la cobardía. Da pena, es vergonzoso, pero es tristemente humano. Pero eso no redime al que sin convicción va y grita las consignas por simple comodidad. Fue a gritar consignas en una plaza que es la pasarela de la mentira y la pasarela de la farsa. Pero la farsa no acaba ahí. Mientras el país se hunde en apagones, inflación, colas interminables, vidas arruinadas, el Estado saca de la nada recursos que no aparecen para comidas ni para medicinas, guagua, gasolina, banderas, sonido, tarimas, los pulovitos, las gorritas, todo para montar un circo de apariencias. No hay pan, pero sí hay pancartas. No hay arroz ni huevo, pero sí hay micrófonos para repetir que el pueblo está con la revolución. Muchos de los que van a esas marchas no creen en la revolución. En privado se burlan de Díaz-Canel, de Raúl, de cada gordiflón que aparece en el noticiero exigiendo más sacrificio desde su oficina con aire acondicionado, mientras hacen la digestión del tronco de almuerzo que acaban de degustar. Y sin embargo, aunque no creen, ahí van, uno tras otro, obedeciendo el guión, por miedo, por costumbre, por agotamiento. Y sí, duele ver al esclavo desfilar obediente frente al mayoral, mientras el mundo mira y desde lejos interpreta lo que parece un apoyo. Una gran parte de los asistentes marcha porque siente que no tiene otra opción, y eso es justo lo que el régimen necesita. Ya no le importa que creas, que ames la patria socialista ni que vayas con entusiasmo. Solo quieren que obedezcas, que actúes como si creyeras. Ese como si es la base de todo sistema totalitario que no tiene legitimidad. Porque cuando todos fingen, el que dice la verdad parece un loco. Y ellos lo saben. Claro, también están los que apoyan y creen en ese proyecto. Algunos todavía creen que su sacrificio tiene algún sentido, pero son la minoría. Y que sean minoría no significa que no puedan llenar la plaza o las plazas provinciales. Numéricamente pueden hacerlo. Vamos a ver los datos. Díaz-Canel, con tono de fingida modestia, publicó un post en X donde se preguntaba si habrían asistido unas 600.000 personas a la plaza. 600.000. Y no fueron 600.000. Hagamos la matemática. Si nos guiamos por las fotos publicadas al amanecer, cuando los voluntarios llevaban horas esperando la orden de avanzar, el inicio del desfile estaba en la calle del Teatro Nacional y se extendía hasta la calle Zapata, donde acaban las luces. Esa distancia es de 630 metros. El ancho de la calle Paseo en ese tramo es de 40 metros. Multiplicando largo por ancho, tenemos un área de 25.200 metros cuadrados. Ahora, ¿cuántas personas caben ahí?
Para una marcha apretada, pero funcional, banderas, movimientos, la gente caminando, se calcula entre 2 personas por metros cuadrados. Pero vamos a ser generosos. Digamos que habían 3 personas por metro cuadrado, así bien pegaditas. Eso nos da unas 75.600 personas. Y eso es apretados. Y eso en condiciones extremas. Pero en la foto se ven grandes espacios vacíos y muchas banderas gigantes colocadas horizontalmente que ocupan el espacio de decenas y decenas de personas. Y yo vi ese desfile completo. Sí, querido amigo, yo cargo con ese suplicio para que tú no tengas que hacerlo. Y lo que vi fue una procesión de banderas. Decenas y decenas de banderas tapando los huecos. Y no voy a entrar en todos los trucos que ya conocemos. Pero hablemos de cifras duras. En Cuba hay alrededor de 700.000 militantes del Partido Comunista y unos 415.000 de la UJC. Si hacemos una distribución proporcional por provincia, incluso conservadora y considerando que La Habana concentra además el poder político y militar, podemos estimar que solo en la capital hay unos 129.500 militantes del partido y alrededor de 76.000 de la UJC. Solo con esos 2 grupos ya se llena la plaza. Y si a eso le sumas, además, los centros de trabajo, los sindicatos, la FEU, la FMC, el CDR, la madre de los tomates, la noviecita, el que llevó al niño, etc., te sobra gente para montar el show, para montar el espectáculo. Pero sigamos con las matemáticas. Supongamos que Díaz-Canel no miente. ¿Sí? Hagamos el ejercicio de fe y que en la plaza hubo 600.000 personas. ¿Cuánto espacio se necesita para meter tanta gente? Si apretamos a 5 personas por metro cuadrado, que ya es como estar atados así sin posibilidad de moverse y sin posibilidad de marchar, harían falta una área de 120.000 metros cuadrados. Pero el área real por donde marcharon es de 25.200 metros cuadrados. Necesitan 5 veces más espacio y no lo tienen, ni lo tendrán. Así de simple. Las cuentas no dan, porque la revolución, como su contabilidad, es un acto de fe. Y como dicen los sabios, las matemáticas no mienten, a lo que yo añadiría. Pero el noticiero sí. No sé cuántas personas de izquierdas están viendo este video. Ojalá fueran muchas, porque este canal no es una cámara de eco donde repitamos lo que ya creemos. No vine a predicarle a los convencidos. Me interesa que quien aún cree en los ideales del socialismo, quien todavía defiende sistemas como el cubano, tengan el coraje de mirar de frente y de hacerse algunas preguntas incómodas. A la izquierda le encantan las marchas, las protestas, las banderas multicolor, el reclamo colectivo. Está bien, son herramientas legítimas. Pero ¿por qué se quedan mudos cuando esas mismas marchas ocurren bajo regímenes comunistas? ¿Por qué no aplican la misma lupa crítica cuando se trata de Cuba, de Venezuela o de Nicaragua? ¿Por qué un cubano trabajador que desfila el 1 de mayo no lleva un solo cartel que diga queremos luz, o que suban los salarios, o que basta de apagones? ¿Por qué ninguna pancarta cuestiona al Partido Comunista? ¿Por qué el silencio en ese sentido es absoluto? ¿Por qué solo se permite una narrativa? Es que no tienen derecho los trabajadores cubanos, no los merecen. Y si estás en la izquierda, te invito a que te lo preguntes. ¿Por qué en estos regímenes solo se permite marchar a favor? ¿Por qué no hay espacio para demandas independientes? ¿Por qué no existe un sindicato libre, ni partidos de oposición, ni pancartas espontáneas? ¿No se suponía que el poder debía estar en manos del pueblo? ¿No decían que el socialismo era plural, inclusivo, justo? ¿Dónde están las voces distintas dentro del campo de la izquierda misma? ¿Dónde está el derecho a disentir? Si eres de izquierda, sé coherente. Ten el coraje de aplicar el mismo juicio a todos los sistemas, incluso a los que tú admiras. Dime tú, ¿por qué una mujer española puede salir a marchar el 8 de marzo, exigir igualdad, reclamar justicia, y una mujer cubana, madre, hermana, tía,
que pasa más trabajo con un forro de catre, no puede levantar la voz. ¿Por qué esa cubana no puede salir a la calle a decir que está harta del apagón, del gas que no llega, del arroz que no alcanza? ¿Por qué no puede exigir que no le arranquen a su hijo de 17 años para mandarlo al servicio militar, antiguamente a morir a África? ¿Por qué encarcelan y golpean a las damas de blanco que solo piden libertad para sus esposos presos por pensar distinto? ¿Por qué, si dicen que el pueblo apoya masivamente la revolución, no hacen un plebiscito? ¿Por qué no lo refrendan en las urnas? Porque saben que perderían, porque saben que no los quieren. Entonces arman su carroza del miedo y se ponen en este ritmo de conga, y la farsa perdura ya por 66 años. Pero no todo el mundo se presta. No todo el mundo. Hay quienes, aún sabiendo que se juegan un ascenso, un viaje, un módulo de aseo, deciden no ir, se quedan en casa. Y en Cuba a veces el acto más subversivo es simplemente no moverse, al estilo del Wu-Wei taoísta, no colaborar con tu opresor. No hay que ser mártir ni héroe, basta con decir: a mí no me usas. La maquinaria de antes ya no es lo que era. Aunque la propaganda siga sacando pecho y las cámaras enfoquen a la gente bien pegadita, la dictadura se destiñe completamente. Donde antes decían que iban 1 millón a marchar en La Habana, ahora evitan dar cifras exactas, incluso usando los números de ellos hinchados, manipulados, casi como una caricatura. Muestran una caída del 40% en 5 años. La gente no va a las marchas ya. Y eso no es casual, es el síntoma de un sistema que se desangra, que todavía puede mover los cuerpos, pero ya no puede mover ninguna conciencia. Son cuerpos en automático, zombies políticos que marchan por miedo y por inercia, pero van vacíos, son como un búcaro. Porque todos saben, aunque lo nieguen, que ese desfile no significa nada, no es respaldo, no es esperanza, es teatro. Es una puesta en escena para fingir que el poder sigue siendo popular, pero el pueblo está cansado y cada vez más gente empieza a dejar de fingir. La verdadera legitimidad no se mide en esas fotos aéreas ni en coreografías masivas, se mide en el derecho a decir que no, el derecho a votar y a cambiar de gobierno. Te lanzo un reto. Si de verdad el pueblo apoya tanto la revolución, ¿por qué no lo refrendas en elecciones libres? Mientras tanto, las marchas seguirán siendo lo que son: una gran marcha del miedo, un espejo del pánico que tiene el régimen de perder lo poco que le queda. Marchan porque tienen que aparentar fuerza, porque necesitan convencer al mundo y a ellos mismos también de que aún tienen al pueblo. Esas marchas son el Viagra de la dictadura, porque la revolución ya es un viejo verde sudado y patético que se cree amado por la jinetera, sin entender que lo suyo no es amor, es billete, es fula. Y cada vez que alguien decide no sumarse, aunque sea temblando, aunque lo haga en silencio, algo ahí se rompe, se resquebraja. Porque la gente se cansa del miedo. Y un día esa plaza no será para aplaudir al que manda, será para marchar contra él. Y ese día la plaza cívica no será un decorado obediente, será por fin una plaza de cubanos libres. Si te interesan los temas que abordo en este canal, suscríbete, regálame un like y déjame tu comentario. Si además quieres ayudar a que sigamos creciendo, comparte este video con un par de amigos y si no te gustó, envíaselo maliciosamente a tus enemigos. Muchísimas gracias por tu compañía y recuerda, vive y deja vivir. Te dan una gorra, te dan un cartel, te quitan el alma y te piden papel. La plaza no es plaza, es saltar del castigo. Machazo te joden, no hay punto contigo. Y la prensa dice que da el pueblo tan valiente. Pero aquí por dudar ya eres un delincuente. La estética del miedo es doctrina visual, con música, trapos y la rumba oficial. El rojo no es...